La palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, con el fin de prepararnos para toda buena obra. Con ustedes, el pastor John Wilmar Lozada. Vamos a meditar esta mañana con la ayuda del Señor en un pensamiento aquí de la palabra del Señor. Como dice ahí, hermanos, Pedro, ¿me amas? Ahí está el texto base. Juan capítulo número 21, verso número 17, que a la letra dice: le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Bien, este es un texto que lo hemos leído en varias ocasiones, seguramente hemos tenido alguna meditación en él, y encontramos que en el relato bíblico Jesús ha resucitado, y cuando lo leemos sin contexto, de pronto no nos ubicamos históricamente en el texto, pero Jesús ha resucitado y están sentados con sus discípulos, y ahora le está haciendo esta pregunta y se la está haciendo a Pedro. Cuando uno revisa el texto y empieza a pensar quién era Pedro y cuál era el propósito de Dios con Pedro, uno puede preguntarse, ¿cuál será el propósito de la pregunta? ¿Cuál cree usted que era el propósito de la pregunta? Jesús le pregunta 3 veces lo mismo. La primera vez le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Quiénes son estos? Según el contexto, los discípulos que están con él. Nuevamente le pregunta, ¿me amas? Y por último vuelve y le pregunta, ¿me amas? ¿Qué cree usted, qué imagina usted que es el propósito de Jesús a través de la reiterada pregunta a Pedro? ¿Qué quiere comprobar Jesús? ¿Qué quiere oír Jesús? O si lo hiciéramos nosotros, cuando le decimos a alguien en varias ocasiones, le preguntamos lo mismo, ¿me amas? Van a entrar calladitos los niños, juiciositos, porque ya empezamos la enseñanza, entonces nos desubican. Vamos a darles un minutico, que ellos se ubiquen rápidamente, que se sienten muy juiciositos, y bueno, ya vamos a estar aquí en orden con la enseñanza de la palabra. ¿Qué cree usted que pretendía Jesús, hermano? Aquí, retomemos, no se me pierda aquí. ¿Qué cree usted? ¿Me amas más que estos? ¿Comprometerlo? ¿Me amas más que estos? Oye esa frase, me gusta esa palabra, probar, confirmar. ¿Me amas? ¿Estar seguro? ¿Me amas más que estos? ¿Qué quiere decir? ¿Que sí se puede amar más que otros? Sí, cierto que sí. Se puede. Pero para entender un poco las preguntas, vamos a dejarlo como introducción, pero vamos a ver qué sucedió con este personaje. Pedro es el líder de la iglesia apostólica, hermanos. Pero vamos a ver cómo llegó a ser lo que fue. Y cómo impactó el mundo y el imperio romano. Y cuando uno hace el análisis del trabajo que hizo Jesús, porque Jesús hizo un trabajo especial con Pedro, hermanos. Jesús lo formó. Y Jesús lo formó desde el mismo momento que lo llamó. El llamamiento de Pedro está precedido por un tremendo milagro, hermanos. ¿Cuál fue el milagro que precedió el llamamiento de Pedro? La pesca. Le llaman la pesca milagrosa. Y cuando uno revisa estos eventos que vamos a revisar a grosso modo, uno empieza a ver cómo Jesús tiene un propósito muy particular con este hombre. Y a dónde lo quería llevar y cómo lo estaba potenciando. Porque déjeme decirle que cuando el Señor nos llama, hermanos, nos llama con propósitos. Y nadie de los que estamos aquí simplemente aparecimos aquí por una casualidad. No.
Dios nos llamó con propósitos especiales. Que a veces nosotros no comprendamos esos propósitos es otra cosa. O no nos dejemos guiar en los propósitos de Dios. Y entonces ha sucedido que cuando no nos dejamos guiar en los propósitos de Dios, Dios se busca otro. Y lo capacita, y lo hace, y lo lleva. Pero Dios lo hace. Entendemos que estos hombres, entre ellos, bueno, eran como una familia. Estaba Pedro, estaba Jacobo, estaba Andrés. Y tenían como una empresa de pescadores, por decirlo así. Cuando Jesús aparece en la escena y altera entonces el diario vivir de los pescadores y empieza a probarles que si Él va en la barca, si Él aparece en la escena, las cosas tienden a cambiar y lo que parece imposible se vuelve posible. Ahora encontramos a un hombre que se postra a la presencia del Señor diciendo: oh Señor, no soy digno. Oh, está asombrado de ver la gloria de Dios a través del milagro. Amén. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas. Simón está postrado. Oh Señor, yo no soy digno. Y se postra al ver la gloria del milagro de la pesca. Pero Jesús le dice desde el principio, mire, Jesús le está anunciando qué era lo que iba, a dónde lo quería llevar. Le dice: no tengas temor, tranquilo, no te admires de lo que yo hago, porque desde ahora serás ¿qué? ¿No le parece hermosa la frase de Jesús para Pedro? Cómo Jesús, partiendo del contexto en el que Pedro se desenvuelve, entonces ahora simplemente lo cambia de oficio, pero de pescar peces a pescar ¿qué? ¡Hombres! ¡Qué forma tan hermosa de llamarlo, hermano! Me parece a mí, tan particular, tan minuciosa. Cómo Jesús utiliza las palabras adecuadas para direccionarlo, porque lo está direccionando a donde lo quiere llevar. Desde ahora ya no vas a pescar más peces en el mar de Tiberias, porque ahora vas a ser pescador ¿de qué? De hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué? Lea conmigo. Oye, esta frase, este versículo dice mucho. Dejándolo todo. ¿Qué era lo que tenían? ¿Qué tenían? En ese contexto, ¿qué tenían? Jesús lo llama. Tenía una empresa. ¿Y eso valía plata o no? Claro. Habían por lo menos dos barcas, dice el texto que tenían. Una se fue allá y la otra quedó ahí cerca de la playa. Habían redes, una pesquera, habían redes, habían arpones, habían, bueno, qué sé yo cuántas cosas tendrían. Y no eran redes cualquiera, porque aguantaron 153 tremendos peces y no se rompieron. Y lo que el texto me dice es que dejándolo todo, lo que tenían, dejaron su vida, dejaron su entorno, dejaron su profesión, y dejándolo todo, ¿qué? Le siguieron. Ese es el inicio de lo que sucede con este hombre. De ahí en adelante Jesús empieza a darle unas tremendas lecciones a Pedro. Y alrededor de él, a los discípulos que estaban alrededor, por supuesto. Pero en una ocasión sucede un evento muy particular que solo una vez sucedió mientras Jesús se manifestó al mundo. Y es la transfiguración. Está con sus discípulos. Jesús hace un trabajo de escuela con los discípulos. Por eso todo aquel que quiere servir al Señor y quiere ser un discípulo del Señor debe entrar en discipulado de capacitación. Debe estar bien. Por eso venimos constantemente a oír, a aprender, porque somos esta suma de lo que aprendemos y de lo que tenemos en el corazón. Y la Biblia me dice que Jesús entonces llama a Pedro, llama a Jacobo y llama a Juan. Y les dice: vengan conmigo. Los otros se quedan ahí como en el valle del monte. Y él dice: vengan conmigo. Y empiezan a subir al monte. Y cuando van subiendo, entonces va cambiando el clima, va cambiando el panorama, va cambiando lo que se ve alrededor. Y van subiendo. Y de repente están allá cuando empezaron a ver que Jesús se transfigura y sus vestidos son resplandecientes. Y aparece entonces hablando ¿con quién?
con Moisés y con Elías. Y están hablando y hay una gloria, hay algo particular ahí. Y son estos hombres los que están siendo testigos de lo que está pasando. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno para nosotros que estés aquí, qué bueno es. ¿Qué tal si hacemos 3 enramadas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué era lo que percibió? ¿Qué percibió Pedro ahí? ¿Por qué quería hacer unas enramadas? ¿Qué tal si nos quedamos a vivir aquí un tiempo? ¿Qué tal si nos quedamos viendo esta gloria? ¿Qué tal si nos quedamos aquí contemplando esta gloria tan hermosa? Pero lo que Pedro no sabía es que todavía no se podía contemplar la gloria continuamente, porque había que ir al Calvario. Jesús no había ido al Calvario, y antes de la gloria viene el Calvario, hermanos. A veces queremos las cosas fáciles, pero Pedro está pensando de una manera diferente. Quedémonos aquí, Señor. Sería maravilloso, sería especial. Estos 3 hombres vieron la gloria de Dios de manera especial y están atónitos, y Jesús le permite ver lo que otros no vieron, para que empiece a formarse una idea clara de lo que es Él, de lo que representa Jesús. Creo que la forma de amar a Jesús, la intensidad de amar a Jesús, va a depender mucho de varios aspectos, y uno de ellos es el concepto que yo tenga de Él y el conocimiento que yo tenga de Él. ¿Por qué me enamoro de alguien? Porque lo conozco. O me enamoro o qué, o me desenamoro de sus actitudes, de su forma de ser, de su forma de hablar, de su forma de pensar. Y parece que el propósito del Señor es hacer que estos se enamoren de Él, y está mostrando su gracia y está mostrando su gloria. Ahora hay un evento muy especial que conocemos en la palabra de Dios, y es el evento en el mar de Galilea, otra vez en el mismo mar. Los discípulos viendo andar, está de noche, y viendo andar sobre el mar se turbaron, porque ven un hombre, ven una silueta en la noche, una silueta de un hombre que va caminando sobre el mar. Había una gran teología de los muertos en aquel tiempo, y de los fantasmas. Creía la gente en muertos, en espíritus, en fantasmas. Por eso el texto lo está citando de esa manera. Y un fantasma en aquel tiempo causaba terror. Bueno, en este tiempo también causaba mucho terror. Por eso la Biblia dice que se turbaron. ¿Qué es turbaron? Se asustaron, se espantaron. Ellos están en la barca, Jesús había quedado a la otra orilla, y de repente empiezan a ver una silueta de un hombre que va, ¿qué? Caminando sobre ¿qué? Sobre el mar. Y es un fantasma, porque no habían visto al Jesús caminando sobre el agua todavía. Es un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Cuáles serían las voces de miedo que se oiría en el barco? ¿Qué sería? Mírelo, ahí va, venga. A otro estaría diciendo, pero si es como que es como una sombra. No, mírelo, vea. Uy, viene para acá, viene donde nosotros. ¿Qué hacemos? Jesús les habló diciendo, ¿qué le dijo Jesús? Tengan ánimo. Yo soy, el yo soy del Antiguo Testamento, hermano. Aleluya. El yo soy, el que existe por sí mismo, el que ha existido siempre. Yo soy. Yo soy, no temáis. Y sigue caminando. Yo me imagino a todo el mundo, ¿será que? Uy, sí, es Jesús. Están todos, pero ¿cómo camina sobre las aguas? ¿Cómo así? ¿Qué está pasando? Y aparece entonces en la escena el hombre. Tenía que ser Pedro. Y aparece en la escena. Entonces le respondió Pedro, ¿cuál es el mensaje de Jesús? No tengan miedo, yo soy. Tomen ánimo, más bien, que yo voy aquí, voy en medio del agua, voy caminando, voy hacia ustedes. No tengan miedo, que yo soy. Y esta mañana yo estaba pensando que si Él está en medio de la tormenta, si Él está en medio del problema, no tengas miedo esta mañana. Tal vez lo veamos algo nubado, puede ser.
Lo veamos algo como en silueta, como que no se ve bien, porque en medio de las tormentas no se ve bien. Pero esta mañana hay una voz que nos dice: tengan ánimo, que yo mismo soy. Pedro no está creyendo que él es, y tenía que ser Pedro. Respondiendo le dice Pedro: Señor, si eres tú. ¿Qué significa eso? Tenía duda. Si eres tú, es Pedro. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Oiga, pero atrevido el Pedro, hermano. Osado. Lo ve que viene caminando y dice: voy a aprovecharme aquí una caminadita sobre el agua, yo también. Lo voy a poner a prueba. Si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y entonces Jesús le dice, ¿qué le dice Jesús? Ven. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Y qué sucedió? Todavía no. ¿Qué está haciendo Pedro? ¿Cómo va? ¿Qué está pensando cuando va caminando en medio del agua? Sobre el agua va caminando. Y le dijo: desciende. Y Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas. Jesús viene y Pedro va. ¿Y qué está pensando Pedro? ¿Qué cree usted qué pensaría? Pueden pensar muchas cosas, pero lo que está pensando es: si es Jesús. Lo primero que piensa es eso, porque el reto es ese. Si tú eres, manda que yo también camine. Y camina. Y entonces está mirando: así es, porque no me estoy hundiendo. El problema es que cuando deja de mirar a Jesús, mire lo que pasa. Dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Otra vez, hermano, hay un fuerte vendaval, hay un fuerte viento que está azotando el mar, la embarcación, y Jesús está ahí, y como que ya él no lo está viendo. Y cuando siente miedo, ¿qué dice la Biblia? Y de repente comenzó a ¿qué? Y cuando comenzó a hundirse, dio voces diciendo ¿qué? ¿Qué es lo que está gritando el hombre? Señor, sálvame. Ya creyó que era Jesús, porque ahora lo está llamando Señor y para que lo salve. Ya no está diciendo si eres tú. No. Ya está seguro que es Jesús, y por eso ahora está extendiendo su mano y tomando agüita está gritando: Señor, sálvame. Y por supuesto, mientras Jesús esté cerca, hay una mano poderosa extendida. Esa es la ventaja que tenemos de estar cerca de Jesús, hermano. Esta mañana tenemos una ventaja enorme, y es estar cerca de Jesús. Si estamos cerca de Jesús, cuando sintamos hundirnos, alístate, porque vas a sentir una mano poderosa que te va a sacar adelante. Vas a sentir una mano sobrenatural que te va a llevar arriba y te va a sacar en medio del problema, en medio de la tempestad, en medio del huracán. Esa mano te va a sacar hacia arriba. Eso es lo que está experimentando. ¿Qué cree usted que siguió pensando Pedro de ahí en adelante? Ya tiene varias experiencias. 1, la pesca milagrosa. 2, la transfiguración. 3, lo ve caminando sobre el mar, y no solamente él, sino que él también está caminando y luego lo salva. Ahora, ¿qué está pensando Pedro? ¿Cómo va pensando? ¿Cómo va su proceso? ¿Qué va diciendo? ¿Qué va pensando? Ya está enamorándose de Jesús. Ya está pensando: este hombre sin igual, este es Dios verdaderamente. Y lo cree, y ya lo sabe y lo define. Las gentes preguntaban continuamente en el templo donde se reunían y donde Jesús hacía milagros: ¿quién es este? ¿Quién es este? Hay varias preguntas hacia Jesús. ¿Quién es este que el mar y los vientos le obedecen? ¿Quién es este que levanta a los muertos? ¿Quién es este que levanta a los paralíticos? ¿Quién es este que perdona pecados? Algunos decían que era Elías, otros que era Abraham, que era Jeremías, que era alguno de los profetas. Ahora entonces Jesús le hace la pregunta a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Por qué les pregunta Jesús eso a los discípulos? Se supone que le conocían.
Y esa es una de las tareas que como iglesia tenemos que tener nosotros, y es conocerlo a Él cada día más, hermanos. Porque en la medida que yo lo conozco a Él, más me enamoro de Él. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, ¿quién responde? Pedro. Ese está siempre ahí. Respondiendo Simón, Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso le agradó a Jesús. Entonces le respondió Jesús: feliz, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te... Ahora, tú estás seguro quién soy yo. Y yo te voy a decir algo. Yo te digo que tú eres Pedro, tú eres una roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y es más, alístate, porque a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¡Qué declaración, hermano! ¡Qué declaración tan poderosa! Y se la está dando un hombre. Es a un hombre. ¿Sabe una cosa? Dios necesita hombres. ¿Suena extraño? Dios nos necesita a nosotros. Nos necesita. Nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra, hermanos. Es a través de la iglesia que la gente llega a los pies de Jesús, hermanos. Somos nosotros los que anunciamos, los que predicamos, los que llevamos. Somos nosotros la puerta del cielo en la tierra. Y por eso el Señor le está diciendo: ya sabes quién soy yo, bienaventurado. Siéntete feliz, porque no te lo reveló carne y sangre. Tú eres Pedro, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y tú eres Pedro. Y te voy a decir una cosa: sobre esta roca, Él, no que Pedro fuera la roca como dice la tradición, sino que es Jesús la roca, dice la palabra de Dios. Sobre este fundamento yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Nadie podrá detener el paso de esta iglesia. Eso es lo que le está diciendo. Te voy a entregar las llaves del reino. Yo te voy a dar el liderazgo sobre la iglesia cuando yo me vaya, es lo que le está diciendo. Yo te voy a poner al frente y te voy a dar tanto poder para que lo que atares en la tierra esté atado en los cielos. ¿Sabes poder para qué? ¿Sabe qué significa esto? El poder de ir a perdonar pecados en el nombre de Jesús. Poder de ir a bautizar en el nombre de Jesús. Eso es lo que significa este texto. Otra versión habla de eso, de remitir el poder. Te doy poder para que remitas los pecados, para que lo hagas en mi nombre. Como que va creciendo las relaciones, lo que yo noto, lo que yo veo. Pero hay otro momento difícil. A mí me gusta, y yo le comparto a los hermanos, gracias a Dios, que Dios lo conoce todo, no nos dejó un libro, no nos dejó este libro, digamos que este libro así como tal, registrando todos los triunfos, las victorias y la perfección de los hombres de la Biblia, sin ningún error, sin ninguna falla. ¿Usted se imagina qué hubiera pasado si lo que nosotros encontramos en la Biblia es un libro de tanta altura en los hombres que ninguno falló y todos fueron perfectos, y luego entonces nos dijera el texto: así tienes que ser para entrar al reino de los cielos? ¿Qué había pasado? ¿Qué se imagina? Imposible. Pero me muestra a un Pedro común y corriente, me muestra a un Elías haciendo caer fuego del cielo. Pero luego me dice, ese Elías que hizo caer fuego del cielo era un hombre igualito a nosotros, con pasiones como las nuestras. Y uno dice, ve, qué diferencia, ¿no? No hay diferencia, iguales. Y hay momentos difíciles. Este es uno precisamente donde encontramos a Pedro en una situación muy comprometedora con Jesús. Entonces Pedro, Jesús está hablando de su muerte, Jesús está anunciando a los discípulos que va a ir al Calvario, Jesús está anunciando para qué vino a la tierra, cuál es el propósito fundamental por el que vino a manifestarse al mundo, y que ya le queda poco tiempo, y que lo van a llevar, que lo van a golpear, de que lo van a matar, de que lo van a sepultar, pero que a los 3 días se va a levantar con victoria. Él está hablando de su pasión y de su muerte, y cuando está hablando de su pasión y su muerte, entonces el amigo, el hombre que lo ama, le dice:
ven para acá, Jesús, ven, permíteme un momento, Jesús, ven, charlamos, Jesús. Y lo llama. Y dice que tomándolo aparte, dice el texto, como llamándolo aquí aparte, dice, comenzó a reconvenirle, como que charlando aquí apartecito, ¿qué le comenzó a decir? Señor, no, ten compasión de ti mismo, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo te vas a ir a entregar allá ante esos judíos? ¿Cómo te vas a entregar ante los romanos, Señor? No, que esto no te acontezca, Señor. ¿Cómo se te ocurre? Tú no mereces eso. Ay, Dios mío. Y volviéndose le dijo a Pedro, ¿qué le dice? Quítate delante de mí, Satanás. Y qué cambio, hermano. Eso le parece muy. Hace unos días le había dicho que le entregaba las llaves del reino, que le daba poder y autoridad, y ahora le está diciendo, quítate de mí, Satanás. Y Señor bendito, que contraste tan grande el que tiene el hombre de Dios. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres. Y esta enseñanza me lleva a pensar a mí, hermano, que aunque yo pueda estar muy cerca de Jesús, si yo me olvido de quién es Jesús y dejo de verlo con el propósito que Él tiene realmente, puedo estar dejándome usar de Satanás. ¿Sabe qué le estaba diciendo Pedro a Satanás de buena voluntad? Perdón, Pedro a Jesús de buena voluntad. ¿Cuál era el mensaje de Pedro para Jesús de buena voluntad para él? ¿Cuál era? No sufras. ¿Qué más? Esto es trascendente, lo que Pedro pretendía. No se puede entregar por Eso, no hagas esa obra. Y si Jesús no va al Calvario, ¿qué pasa? No hay salvación. Por eso Jesús lo nota, y de una vez nota que hay un problema, que hay una influencia del enemigo, y frente a frente le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Pero el hombre de Dios ahora está siendo utilizado por Satanás. ¿Y será que nos puede pasar eso? ¿Será que en un momento dado, hermanos, con el deseo de seguir a Jesús, con el deseo de servirle, y terminamos siendo instrumentos del enemigo? Porque nos perdemos, porque nos desviamos en un momento dado. ¿Cuál cree usted que fue la reacción de Pedro? ¿Cómo se siente ahora? Yo creo que esa palabra de poder, esa palabra de Jesús golpea su mente, golpea su cuerpo. Yo creo que Pedro se aleja inmediatamente de Jesús y empieza a reflexionar y empieza a pensar, y si había alguna influencia del enemigo en contra de él, obviamente tiene que salir inmediatamente. Pero hay una lección más que él tiene que aprender. Están sentados a la mesa, y luego que terminan de comer, comían juntos. Jesús se levanta de la cena y se quita su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo, una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Por favor, mire la escena. Jesús toma un manto, toma una toalla y empieza a lavarle los pies a los discípulos. No eran los zapaticos de ahora ni las calles de ahora, eran pies que estaban sucios. En la costumbre del contexto, se le lavaban los pies a personas que eran estimadas cuando llegaban a la casa y venían de un largo viaje. Entonces había un agua que se calentaba y empezaban con unas aromáticas y les lavaban los pies. Eso decía, el que estaba recibiendo la gente le decía al huésped que era muy especial y le hacía un baño en sus pies. Creo que en este caso los que tenían que lavarle los pies a Jesús eran los discípulos. Pero Jesús está a los pies de los discípulos lavando sus pies sudorosos, sus pies malolientes, seguro sus pies sucios por el polvo. Y está lavando los pies. Y es en esa escena donde se levanta Pedro y le dice: Señor, tú no me lavarás los pies a mí. ¿Qué está pensando Pedro? ¿Qué es lo que está pensando? Si nota su carácter, su temperamento, soy yo el que tengo que lavar tus pies. Tú no me lavarás los pies a mí. Responde Jesús y le dice: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro entonces le dice: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le responde: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro le dice: no solo lávame los pies, sino también las manos y la cabeza. Lávame todo, Jesús, pero que yo tenga parte contigo.
Parece que lo que lo hace reaccionar es la palabra de Jesús. Si no te dejas lavar los pies, aunque no entiendes, no tienes parte conmigo. Luego no nos lavó Jesús los pies a todos nosotros también. Yo he visto a Jesús, yo lo he visto, yo lo he sentido en mi vida, lavándome los pies muchas veces. Y sintiendo que no lo merezco, sintiendo que merezco lo contrario, pero Él todavía sabe lavar los pies, porque cuando Él nos lava los pies, yo comprendo a qué me llamó y comprendo que el trabajo que me espera es un trabajo mucho más trascendental. No comprendía que Él tendría que lavar pies después. Porque el propósito de Jesús, ese propósito de lavar los pies, es para decirles a ellos: ustedes van a tener que lavar pies después. Es un principio de servicio, es un principio de humildad, es un principio, hermano, de trabajo. Jesús lo que está haciendo es un trabajo especial con ellos. Los está formando, los está guiando por el camino correcto. Y aunque ellos no saben para dónde van, Jesús sí sabe a dónde van a llegar. Y le lavó los pies a todos, y entre ellos a Pedro, y fue el último al que le lavó los pies. Jesús le anuncia su negación, porque ahora vienen momentos más difíciles todavía. Jesús le dijo a Pedro: de cierto te digo que esta noche es la noche de la captura de Jesús. Esta noche, antes que el gallo cante, me negarás. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y Pedro se pone en pie de una vez y le dice: ¿qué le dice Pedro? Aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahí están los Pedros de este tiempo, ahí estamos. ¿Cuántas veces, hermano, uno, y pase lo que pase, yo voy a seguir adelante? Y antes que el gallo cante, ya hemos negado eso que dijimos. Y esa experiencia la tiene Pedro y la tenemos nosotros también. Y con tantos anhelos en el corazón, aún conociéndolo a Él, porque a esta fecha ya Pedro sabe quién es Jesús. Lo ha visto hacer muchos milagros, lo ha visto hacer cosas grandes, ha visto su misericordia, ha visto su gracia, ha visto su amor derramado por la humanidad. Pero Pedro está ahí. Y ahora entonces aflora en sus sentimientos un sentido muy particular. Señor, antes de negarte, yo muero contigo. Como quien dice: si tengo que ir a la cruz, yo voy contigo a la cruz. Lo que tenga que hacer, yo voy contigo. Creo que muchos en alguna ocasión hemos dicho lo mismo. Creo que la vida cristiana, al paso de los años, tiene momentos donde uno como que uno dice, se llena de fuerza, y uno dice: yo voy a seguir adelante, pase lo que pase. Y sentimos que nada puede quebrantar y que puede desviarnos de ese sentir. Eso sentimos, y nos sentimos seguros de verdad, no es mentira. Y cuando uno lee, cuando no tenemos contexto, si tomáramos este versículo y lo sacáramos del contexto del que estamos hablando, ¿usted cómo vería un Pedro? ¿Usted qué diría? Si lo sacáramos del contexto y que Pedro diga: Señor, aunque me sea necesario morir contigo, yo no te voy a negar. Y se paran todos los discípulos y dicen: y cuenta con nosotros también, Jesús. Si tenemos que morir por ti, nos morimos todos. Sáquelo del contexto. ¿Usted qué dice de esos hombres? ¿Qué dice usted? ¿Ah? ¡Qué fieles! ¡Qué valentía! ¡Ay! Yo quiero ser como uno de ellos. Y parece que mantiene el propósito, porque vienen a capturar a Jesús. Jesús está en el monte y ya ha sufrido la hematohidrosis, el sudor de sangre. Ya las glándulas sudoríparas se han reventado y se han mezclado con la sangre, con los vasos capilares, y está herido de muerte, porque toda su piel está lacerada y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Jesús está lacerado, y ahora viene el amigo. Jesús le dice: amigo, ¿a qué vienes? Ahora viene uno de los discípulos. Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, ¿quién era ese? Pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano y sacó la espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote, a un soldado. Le quitó la oreja. ¿Usted qué cree? Que le tiró a la oreja. Tenía muy buena puntería.
¿Qué representa esa actitud de Pedro? ¿Qué le está diciendo Pedro a Jesús? Lo que es contigo es conmigo, Jesús. Yo te dije que contaras conmigo, Jesús. Y Jesús le dice, no te preocupes, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada morirán, perecerán. No, tranquilo, si yo necesitara ayuda, yo solo tengo que pedir una legión de 6,000 ángeles, y este monte sería lleno de ángeles y de la gloria misma. No te preocupes por mí, yo puedo solo, esto es necesario que acontezca. ¿Y cómo está Pedro? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ve usted a Pedro en la escena? Yo lo veo, hermano, yo lo veo desesperado, yo lo veo que va para allá, enfrentando la turba romana y la turba judía, los sumos sacerdotes, unos traen palos, otros traen piedras. Y Jesús, ¿cómo está? ¿Y cómo está Pedro? ¿Cómo lo ven? Pedro es temperamental, Pedro es colérico, no se me puede llevar a mi Jesús. Y a Pedro sabía lo que venía para Jesús. Es más, yo le dije que yo moría por él, y aquí se lo estoy comprobando, y que sepa Jesús que es verdad. Dice Pedro, somos nosotros muchas veces. Pedro que se para y dice, y que se venga lo que se venga, y que pase lo que pase, y yo no voy a renunciar, y yo voy a seguir adelante. Y vemos los romanos alrededor, y vemos los palos, y vemos las piedras, y vemos las espadas, y en medio de eso yo sigo diciendo, yo voy a seguir a Jesús, pase lo que pase. Pero esa noche se llevaron a Jesús, esa tardecita. Los discípulos se alejaron viendo cómo la turba se llevaba a Jesús. Ya no se veía Jesús en medio de la turba. Los llevaban y hablaban y disertaban, y los judíos, los sumos sacerdotes iban felices, y entre ellos va Judas. Ya va saliendo de ahí del huerto del Getsemaní, y los discípulos están hablando de Judas y están diciendo, es un traidor, merece la muerte. Con un beso lo entregó. Y va Pedro, y van los discípulos, y dice la Biblia que luego de esa noche, que en esa noche cuando Jesús es capturado y se lo llevan, ¿para dónde los judíos? Porque el primer juicio lo hacen los judíos, donde el sacerdote Anás y Caifás, dice que los discípulos se dispersaron. ¿Qué es dispersarse? ¿Ya cambió la escena? En la mañana temprano le habían dicho a Jesús, Pedro se pone en pie y dice, Jesús, si yo tengo que morir contigo, yo muero contigo, Señor. Lo que es contigo es conmigo. Dice, y los otros puestos en pie, y con nosotros también, Jesús. No estás solo. Pero en la noche estás solo, porque Jesús tenía que estar solo. Ahora está solo, pero ellos ya no están juntos. Los que lo habían visto hacer milagros, los que lo habían visto resucitar los muertos, los que lo habían visto caminar por el agua, los que lo habían visto callar el viento y la tempestad, los que lo habían visto hacer maravillas, ahora están dispersos. Y Pedro está por allá lejitos, por allá se va como pensando, yo más bien me voy a alejar un poco porque ya no me conviene. Algo puede pasar. Si lo querían matar a él, tal vez ahora después de que lo capturaron, tal vez nos van a matar a nosotros. Y se aleja, dice la Biblia que se alejó y todos se dispersaron. Pero era la noche. Un poco después se acercaron los que por allí estaban y le dijeron a Pedro, lo conocían, ya sabían que andaba con Jesús, verdaderamente también tú eres de ellos. Oiga, ¿qué es esa palabra? ¿Qué significa? ¿Qué identificaban en Pedro? Verdaderamente tú eres uno de esos genuinos. Ya sabemos, te tenemos visto. Comprobamos que tú eres uno de ellos, porque aún en tu manera de ¿qué? De hablar te descubre. Oh, bendito sea Dios. Es que cómo no descubrir que tenemos a Jesús en el corazón. 3 años con Jesús ahí hablando, formado con Él, ya hablaba con Jesús, ya tenía estilo de Jesús. Entonces Él comenzó a, lea conmigo esta palabra fuerte, otro contraste. Entonces Él comenzó a maldecir y a jurar. Uy, eso de jurar en el contexto hebreo
No se puede. Se descarrió Pedro, hermano. Está descarriado, hermano. Está descarriado Pedro. Se apartó por la noche. Hacía unas 3 horas estaba cortando cabezas por Jesús. Pero a las 3 horas está apartado. Está maldiciendo. Está jurando. No sé por qué juraría, no lo conozco, no soy de él, están equivocados, no, ustedes me están confundiendo. Y enseguida, después de que lo negó 3 veces, ¿qué dice la Biblia? Cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué? Lloró amargamente. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús y se acordó que Jesús le dijo: me vas a negar 3 veces, me vas a negar. Y Pedro estaba seguro que eso no pasaría, porque él iba a dar la vida por Jesús. Pero ahora está recordando y está llorando amargamente, y se fue lejos y se olvidó. Yo creo que pensó: me voy a olvidar de Jesús, ya no hay nada. Parece que no queda mucho del hombre que estaba ahí enfrente, no queda mucho del hombre al que el Señor le entregó las llaves del reino, no queda mucho del hombre al que el Señor le oyó la declaración que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Jesús fue al Calvario y murió y resucitó. Y cuando las mujeres van, ahí va María, la madre de Jesús, ahí va Juana, ahí va Chuza, la madre de Jacobo, y van allá a la tumba. Y cuando llegan a la tumba, la piedra está removida y encuentran ahí a unos ángeles y encuentran a Jesús. Y resulta que Jesús les da una noticia, y la noticia y la comisión que les da a las mujeres es: vaya, díganle a Pedro que yo he resucitado. A mí me llama tanto la atención esto. ¿Y por qué a Pedro? Pero si Pedro lo acaba de negar, Pedro acaba de maldecir, Pedro acaba de jurar en vano que no lo conoce. Pero Jesús le dice: vaya, díganle a Pedro, vaya, díganle a ese que anda por allá descargado, díganle a ese que anda por allá negándome, vaya, díganle que yo voy delante de él, díganle que nos vamos a ver en el encuentro. La Biblia dice que las mujeres vinieron y le dieron la noticia, y Pedro salió corriendo a la tumba, y que decía: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Usted se imagina que Pedro va corriendo y corriendo hacia la tumba. ¿Qué va pensando? Oh, ¿qué piensa Pedro? Va corriendo. Me mandó a llamar a mí, y no puedo creer lo que me mandó a llamar a mí. Yo lo negué, yo me olvidé de él, yo no le cumplí, y a pesar de eso me mandó a llamar a mí. Ese es Jesús de Nazaret. Aunque no le hayamos cumplido, él nos manda a llamar. Él no se olvida de nosotros, él nos llama, él nos manda la razón. No me he olvidado de ti, no, aunque eres infiel, aunque has fallado, no me olvido de ti. ¿Qué cree usted cuando se lo encontró? ¿Qué cree usted que pasó cuando Pedro se encuentra a Jesús? ¿Cómo sería ese encuentro tan emotivo? Cómo Pedro se lanza a los pies de Jesús y empieza a adorarlo, y empieza a reconocerle y a decirle que no merece toda su grandeza, que no merece toda su misericordia. Pero hay un hombre rendido ante la presencia del Señor, y ahora están en la cena otra vez. Y es en la escena cuando el Señor vuelve y le pregunta, después de resucitado: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que esto? Después de todo lo que ha pasado, después que te llamé milagrosamente, después que me transfiguré delante tuyo, después que caminé sobre el mar, después que te entregué las llaves del reino, después que estabas lejos de mí y yo te mandé a llamar, ¿me amas más que estos? Simón le respondió: tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos, sírveme. Eso es amar a Jesús. Sírveme. Volvió a decirle por segunda vez: hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero es suave la respuesta. Pedro ha comprendido
Ya no está adelante, ya no está saltando diciendo te amo hasta la muerte. No, Pedro ya sabe que tiene problemas y que aunque tiene problemas, Jesús es tan bueno que lo ayuda, que no lo deja solo y está muy calmado. ¿Me amas? Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas, sigue sirviéndome, yo te llamé para que me sirvas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y ahora Pedro, ¿qué? Se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y está pensando, ¿por qué me pregunta tantas veces? Es que Jesús no está seguro que yo lo amo. Es que realmente no lo he amado como debía amarlo. Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, pero tú sabes que te amo, aún en medio de mis flaquezas, aún en medio de mis dificultades, aún en medio de mis falencias, cuando ya no puedo más, cuando a veces quiero seguir adelante, pero a veces no, pero en medio de eso tú sabes que te amo. Esta mañana seguramente el Señor estará preguntándonos algo. Y seguro nos preguntará por nuestro nombre. John, José, Diana, Isabel, Neva, Patricia, César, ¿me amas? John Freddy, ¿me amas? Ana Jive, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Qué tanto me amas? Y cuando yo oigo la voz de Jesús que me dice, ¿me amas? Entiendo por qué me dice, por qué me pregunta si lo amo. Porque Él me amó hasta la muerte, me amó hasta la última gota de su sangre, me amó. Y por eso esta pregunta la entiendo con el contexto, ¿me amas? Yo creo que Jesús quiere, aunque Él sabe cuánto lo amamos, Él quiere que esta mañana seamos nosotros los que respondamos y seamos nosotros los que podamos comprender, seamos nosotros los que podamos responder qué tanto lo amamos. Él lo sabe. La pregunta es para mí esta mañana, ¿qué tanto lo amo? John Alejandro, ¿me amas? ¿Qué tanto me amas? Muchos pensamientos en nuestra mente, muchos deseos en nuestra mente, pero parece que hay cosas que se ponen por encima de esos deseos de seguirlo a Él y entonces dejamos de amarlo. Pero esta mañana la pregunta otra vez, ¿qué tanto me amas? Jefferson, ¿me amas? ¿Qué tanto me amas? Armando, ¿qué tanto me amas? ¿Qué tanto estás dispuesto a dar por mí? Marta, ¿me amas? ¿Qué tanto estás dispuesta a dar por mí? ¿Qué tanto quieres servirme? ¿Qué tanto quieres hacer por mí? Esa es la respuesta esta mañana, la que tú y yo le vamos a dar a Él en este mismo momento. Colóquese en pie, hermano Nicolás, toque por favor el piano. Y yo quiero que cerremos nuestros ojos un momento y que escuchemos la voz del Señor que nos dice esta mañana que tanto le amamos. Tal vez alguien le ha negado. Todos lo negamos. Yo un día también lo negué. Recuerdo que lo negué. Recuerdo que estuve allá maldiciendo, estuve allá extraviado diciendo, no lo conozco, no es conmigo, eso no me corresponde a mí. Están equivocados, tal vez por mi flaqueza, tal vez por mis debilidades, por la falta del conocimiento. Pero otra vez esta mañana, ahora en la mesa del Señor, yo quiero decirle a Él, tú sabes que te amo, Señor. Necesito tus caricias, tu amor. Necesito que perdones nuestras falencias. No hemos amado como te lo mereces, Señor, por nuestra condición, pero que te amamos, Señor. Que vibras en nuestro corazón de manera extraordinaria. Vibras en mi corazón y en el de esta iglesia. Que a pesar de las falencias, que a pesar de las derrotas, que a pesar, Señor, de nuestras debilidades, en nuestra alma hay un anhelo ardiente por tu presencia, porque te amamos, Señor. Jenny, venga, yo quiero orar por ti. Ven para acá un momentico. Quiero hacer una oración por ti. Quiero hacer
hacer una oración por ese Pedro. Esa Jenny Pedro. Por un Pedro. Un Pedro. Un Pedro que esta mañana está aquí. Todos tenemos algo de ese Pedro. Tal vez te mandó la razón esta mañana. Dile que resucité. Dile que voy a su encuentro. Tal vez te mandó la razón. No importa si has estado débil. No importa si tienes problemas. Háganle saber que yo voy a encontrarme con él. Esta mañana vino a encontrarse con nosotros. Esta mañana vino corriendo de la tumba porque está en victoria para encontrarse con nosotros. ¿Qué vas a hacer al encuentro con él? ¿Qué vas a hacer, Pedro, esta mañana al encuentro con él? Porque él te sigue preguntando y me sigue preguntando: ¿me amas? ¿Qué tanto me amas? Lidier, ¿qué tanto me amas? Porque yo te amo con todo mi ser. Y nos sigue preguntando: ¿qué tanto me amas? ¿Qué tanto me amas, Luneira? Teresa, ¿cuánto me amas? Oh Señor, bendito, bendito. Claro que te amo, claro que te amamos. Aunque somos débiles, te amamos. Aunque somos débiles, te amamos, Jesús. Yo sé que tú lo amas, yo sé que tú lo amas. Su nombre está en tu vida, su sangre te limpia. Él va corriendo a encontrarse contigo esta mañana.